Existe un lado oscuro del ring del que nadie habla. Y si te dijéramos que, más allá de las luces brillantes, algunas de las figuras más emblemáticas de la lucha libre han estado relacionadas con la muerte en la vida real, no en argumentos, no son promos. Hablamos de incidentes reales en los que luchadores de la WWE se vieron envueltos en situaciones en las que murieron personas y en algunos casos, simplemente se marcharon. Algunos fueron accidentes, algunos fueron en defensa propia, otros siguen siendo un misterio, pero una cosa es segura, estas historias rara vez aparecen en primera plana, sobre todo cuando está implicada una empresa multimillonaria y sus principales estrellas son las que se enfrentan a graves acusaciones. Porque en el negocio de la protección de las marcas, la realidad es la primera víctima. Desde homicidios involuntarios a tiroteos, peleas extrañas que salen mal e incluso controversias internacionales, no son el tipo de historias que la WWE quiere que recuerdes. Y, de alguna manera, la mayoría de los aficionados ni siquiera saben que ocurrieron. Algunos nombres de esta lista te sorprenderán, así que no te muevas. Estos son los luchadores de la WWE que mataron a gente y de alguna manera se salieron con la suya. Scott Hall era la encarnación de la fanfarronería en el mundo de la lucha libre. Como Razor Ramón, convirtió el movimiento del palillo en un movimiento característico y se pavoneó por la WWE con cadenas de oro y un acento cubano que gritaba peligro. Más tarde, desempeñó un papel fundamental en la transformación de la lucha libre profesional cuando invadió la WCW junto a Kevin Nash y Hulk Hogan para formar el NWO, una de las facciones más emblemáticas de todos los tiempos. Pero mucho antes de eso, Scott Hall se vio envuelto en un incidente real que acabó con la vida de un hombre. En 1983, Hall trabajaba como portero en The Dollhouse, un club nocturno de Orlando, Florida. Una noche, tuvo un altercado con otro hombre fuera del club. Según Hall, la situación se agravó rápidamente cuando el hombre sacó una pistola. En la refriega que siguió, Hall consiguió arrebatarle el arma y en medio del caos, apretó el gatillo. El hombre murió de un disparo. Hall fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado. Por casualidad, el caso no llegó a juicio. Por falta de pruebas, se retiraron los cargos. No hubo condena. Solo un hombre de 24 años, con el peso de una decisión que le perseguiría el resto de su vida. Aún así, Hall nunca negó lo sucedido. En una entrevista muy personal concedida a ESPN años después, admitió: "Me acusaron de asesinato en segundo grado. Estaba trabajando en un club de striptease y un tipo sacó una pistola. Recuerdo lo difícil que fue apretar el gatillo. Fue lo más aterrador que he hecho en mi vida. Fue en defensa propia, pero me persigue hasta hoy". Aunque legalmente libre, Hall estaba preso emocionalmente. La culpa le persiguió por todos los rings que pisó. Aunque su ascenso a la fama como Razor Ramón y más tarde en la WCW lo pintaron como un heel arrogante, el hombre que había detrás del personaje luchó duramente contra el abuso de sustancias, la depresión y repetidos periodos de rehabilitación. Muchos creen que aquel incidente de 1983 se convirtió en un punto de inflexión, la primera fractura de una psique que más tarde se desmoronaría bajo la fama y la adicción. La WWE nunca reconoció públicamente el tiroteo y la industria dejó que la historia se desvaneciera en el olvido. Pero Hall nunca pudo. A pesar de todos sus logros, desde los clásicos combates de escaleras hasta la fama del NWO, vivió sabiendo que había acabado con una vida, aunque fuera en defensa propia. Y eso es algo de lo que ni siquiera el malo pudo librarse. Por inquietante que pueda ser el caso de Hall, lo que ocurrió con Verne Gagne en sus últimos días le dejará atónito por un motivo completamente distinto. Verne Gagne es un nombre grabado en oro en los primeros capítulos de la lucha libre profesional. Gagne, una auténtica leyenda de los rings, fue un pionero, no solo como campeón en varias ocasiones, sino también como promotor y entrenador que ayudó a sentar las bases de la lucha libre en Estados Unidos. En los años 50 y 60 fue una de las mayores estrellas de la National Wrestling Alliance y más tarde se convirtió en el rostro de la American Wrestling Association, la misma empresa que ayudó a fundar. A lo largo de sus décadas de carrera, Gagne se ganó un gran respeto. Entrenó a futuras leyendas como Ric Flair, Hulk Hogan y el Sargento Slaughter.
y pocos hombres en la historia de la lucha libre pueden presumir de la triple corona de entrar en el Hall of Fame de la WWE, el Hall of Fame de la WCW y el Hall of Fame de la lucha libre profesional. Pero detrás de ese legado heroico hay un final trágico e inquietante que muchos aficionados desconocen. En sus últimos años, Verne Gagne sufrió una demencia avanzada. Su estado llegó a ser tan grave que su familia tomó la desgarradora decisión de trasladarlo a una residencia de ancianos en Bloomington, Minnesota. Se suponía que iba a ser un lugar de paz y cuidados, pero en 2009 se convirtió en el escenario de un incidente terrible y doloroso. En el centro, Gagne tuvo un altercado con otro residente, Helmut Gutmann, de 97 años. Por razones que nadie pudo explicar del todo, Gagne arrojó violentamente a Gutmann al suelo y le fracturó la cadera. Gutmann, superviviente de la Segunda Guerra Mundial y antiguo profesor universitario, murió semanas después por complicaciones relacionadas con la lesión. Debido a su estado mental, Verne Gagne nunca fue acusado. Las autoridades y los médicos confirmaron que su demencia le había privado de memoria y cognición claras. Se le consideró incapaz de asumir responsabilidades legales y el caso se cerró en última instancia. Antes de su muerte en 2015, no hay pruebas de que Gagne recordara siquiera que el incidente hubiera ocurrido. Para los aficionados a la lucha libre, la historia sigue siendo un capítulo profundamente triste y complicado en el legado de uno de los reyes originales de este deporte. El hombre que una vez fue un dechado de honor en el ring, pasó sus últimos días luchando contra una enfermedad que le robó todo: su mente, su memoria y en última instancia, su inocencia. Verne Gagne falleció en 2015 a la edad de 89 años y su legado quedó marcado para siempre no solo por sus campeonatos y galardones, sino también por un desgarrador giro final que nadie vio venir. Si pensabas que la historia de Scott Hall era oscura, Billy Jack Haynes la lleva a otro nivel. Billy Jack Haynes, aclamado en su día como una de las potencias de la lucha libre de los 80, pasó de agotar las entradas de los estadios a estar entre rejas, acusado de cometer uno de los crímenes más oscuros de la historia de la lucha libre. Favorito de los aficionados durante la era de Portland Wrestling y rostro familiar en los rings de la WWF, Haynes luchó contra algunos de los nombres más importantes del negocio. Pero décadas más tarde, su nombre volvería a los titulares por todas las razones equivocadas. El 8 de febrero de 2024, lo que comenzó como una mañana tranquila en un barrio de Portland, se convirtió en una escena de terror. La policía acudió a casa de Haynes tras recibir informes de un tiroteo. Lo que siguió fue un tenso enfrentamiento entre el ex luchador y un equipo SWAT fuertemente armado. Cuando la situación se calmó, Janet Beckcraft, de 85 años, esposa de Haynes, fue encontrada muerta por una herida de bala. Haynes fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado y uso ilegal de un arma. Pero la historia no acaba ahí. Documentos judiciales revelaron más tarde una imagen mucho más inquietante. El patrimonio de Beckcraft presentó una demanda por valor de $750,000 en la que acusaba a Haynes de años de malos tratos a ancianos. Según la demanda, la exestrella de la lucha libre sometió a Janet a repetidos tormentos físicos, emocionales y financieros durante casi 5 años. Las acusaciones son escalofriantes. Haynes supuestamente aisló a Janet de su familia, vació sus finanzas y la obligó a cortar lazos con médicos de confianza en favor de otros que él seleccionaba personalmente. Y lo que es aún más inquietante, la introdujo en el mundo de las drogas, como la heroína y la metanfetamina, y la obligó a comprarle un arma de fuego, a sabiendas de que sus antecedentes penales le impedían poseerla. Y sí, se pone aún más oscuro. La demanda afirma que Haynes manipuló y obligó a Janet a casarse con él en 2021. En ese momento, ella fue descrita como anciana, vulnerable y discapacitada, alguien de quien podría aprovecharse fácilmente. La caída en desgracia de Haynes llevaba años gestándose. En 2016, presentó una demanda colectiva masiva con más de 50 ex luchadores contra WWE, alegando que la compañía no los había protegido de lesiones cerebrales traumáticas. Ese caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, solo para ser desestimado. Y ahora, tras el espantoso asesinato de su esposa, el propio estado mental de Haynes ha quedado en entredicho. En mayo de 2025, un juez lo declaró mentalmente incapacitado
para ser juzgado. Desde entonces ha sido internado en el Hospital Estatal de Oregón, donde espera una nueva evaluación. Para los fans que una vez idolatraron a Billy Jack Haynes, la noticia ha sido difícil de procesar. ¿Cómo puede alguien pasar de encabezar combates y luchar por la justicia contra la industria de la lucha libre a acabar acusado de asesinato y abusos? Algunos, como Haynes, dejan tras de sí un legado teñido para siempre de sangre. Justo cuando pensamos que no puede haber nada más oscuro que un hombre acusado de matar a su propia esposa, recordamos a otra leyenda de la lucha libre cuya misteriosa muerte de su novia persiguió al negocio durante décadas: Jimmy Superfly Snuka. Para muchos aficionados a la lucha libre que crecieron en los 80, Jimmy Superfly Snuka era una figura prominente. Su salto desde lo alto de una jaula de acero en el Madison Square Garden se convirtió en un momento icónico grabado en la historia de la lucha libre. Enfundado en un traje de leopardo y con un carisma inigualable, Snuka ayudó a definir lo que significaba ser una superestrella de la WWE, incluso antes de que existiera WrestleMania. Pero detrás de la fama y los flashes había un secreto tan oscuro que tardaría más de 30 años en salir a la luz. En mayo de 1983, Snuka estaba en la cima de su fama. Pero una noche, después de una grabación en Pensilvania, sobrevino la tragedia. Su novia de 23 años, Nancy Argentino, fue encontrada inconsciente en su habitación de hotel. Snuka había llamado a una ambulancia diciendo a las autoridades que se había golpeado la cabeza. Pero los paramédicos y los médicos forenses sospecharon de inmediato. Nancy tenía más de 2 docenas de cortes, magulladuras y signos de traumatismo en todo el cuerpo. Al final, su muerte se consideró indeterminada y, sorprendentemente, nunca se presentaron cargos contra ella. A pesar de ello, los rumores perduraron durante décadas. Los rumores de abusos, los informes contradictorios y las cambiantes historias de Snuka hicieron saltar las alarmas. Aún así, el caso se enfrió. Snuka regresó a los rings, continuó su carrera e incluso se ganó un puesto en el Hall of Fame de la WWE en 1996. Pero la verdad tiene una manera de resurgir. En 2013, el caso se reabrió y en 2015, un gran jurado del condado de Lehigh finalmente acusó a Snuka de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Los fiscales lo acusaron de golpear a Nancy hasta la muerte y luego encubrirlo con la ayuda de funcionarios de la WWE que supuestamente querían proteger a su estrella en ascenso. El caso alegaba un encubrimiento masivo, con informes clave de 1983 que desaparecieron misteriosamente de los archivos policiales durante décadas. Snuka, sin embargo, nunca fue juzgado. En 2017 fue declarado mentalmente incapacitado para participar en procedimientos legales debido a un cáncer de estómago terminal y demencia, y los cargos fueron desestimados. Apenas 2 semanas después, Jimmy Snuka murió. Para los puristas de la lucha libre, el legado de Snuka en el ring sigue siendo inolvidable, pero para los que siguieron la trágica historia de Nancy Argentino, el nombre de la luchadora se alza ahora en un capítulo mucho más oscuro de la historia de la lucha libre. Detrás de las ovaciones y las zambullidas en la jaula, había un hombre acusado de asesinato que, según algunos, escapó a la justicia gracias a la fama, la oportunidad y la máquina de lucha libre que tenía detrás. Mientras que la caída de Snuka se produjo décadas después de su fama, la pesadilla de Brian McGee se desarrolló antes de que su carrera como luchador tuviera la oportunidad de despegar. A veces son las estrellas que nunca se alzaron las que dejan tras de sí los legados más escalofriantes. Pues bien, Brian McGee nunca fue un nombre conocido en la lucha libre, pero se suponía que debía serlo. McGee, un joven y prometedor atleta, fichó por la marca de desarrollo de la WWE, FCW, a principios de la década de 2010, con la esperanza de triunfar. Actuaba bajo el nombre de D.T. Porter y tenía el aspecto y el tamaño que la WWE suele buscar, pero en su interior se estaba gestando algo mucho más oscuro. Después de no impresionar lo suficiente como para ganarse un puesto en el roster principal, McGee fue liberado silenciosamente de su contrato de desarrollo de la WWE.
La mayoría de los luchadores que no pasan el corte simplemente siguen adelante, persiguen el éxito independiente o se retiran. Pero para McGee, la salida de la WWE no fue solo el final de un sueño, fue el comienzo de una pesadilla. La noche del 24 de julio de 2013, McGee cometió uno de los crímenes más horripilantes hacia su pareja. Según las autoridades, apuñaló a su novia Stephanie Collins múltiples veces, con tanta violencia que la dejó irreconocible. El asesinato tuvo lugar en un complejo de apartamentos de Tampa, Florida. Los vecinos informaron de gritos, y cuando llegó la policía, la escena era poco menos que horrible, pero la cosa no acabó ahí. Tras el asesinato, McGee huyó del lugar, lo que desencadenó una persecución policial a gran velocidad por varios condados de Florida. Durante este tiempo, en un movimiento que dejó helados a los investigadores y a los fans que le seguían, McGee cambió su foto de perfil de Facebook por lo que parecía ser una mano o un tobillo ensangrentados, con la sangre supurando visiblemente. Se veía como un trofeo retorcido, una marca digital de lo que acababa de hacer. La policía acabó dándole alcance tras estrellar su vehículo. Fue detenido y posteriormente acusado de asesinato en primer grado. McGee no negó el crimen. Su juicio sacó a la luz años de inestabilidad emocional, con insinuaciones de que llevaba mucho tiempo luchando contra demonios internos, algo que nadie detectó durante su época en FCW. Hoy, Brian McGee está entre rejas, cumpliendo cadena perpetua. Un hombre que una vez soñó con momentos en WrestleMania, pero que ahora nunca volverá a ver el exterior de una prisión. Su historia es un recordatorio brutal de que no todas las tragedias de la lucha libre ocurren en el ring. Algunas se desarrollan en la vida real, con consecuencias devastadoras, pero no todas las muertes relacionadas con la lucha libre ocurren fuera del ring. Algunas ocurrieron durante lo que se suponía que era una sesión rutinaria de entrenamiento. Una de esas tragedias afecta a un miembro del Hall of Fame de la WWE, cuyo enorme tamaño y su actitud tranquila le convirtieron en uno de los favoritos de los aficionados. Pero mucho antes de su fama, el Great Khali fue protagonista de un accidente mortal que aún atormenta su legado. Cuando los aficionados piensan en el Great Khali, la mayoría se acuerda de la imponente presencia de 2,5 metros que dominó el ring de la WWE con su fuerza bruta. En su debut en 2006, Khali fue presentado como un monstruo imparable que asolaba a leyendas como The Undertaker y John Cena. Más tarde, pasó a papeles más cómicos, adoptando el personaje de Punjabi Playboy, que mostraba un lado más amable y bobalicón. Pero mucho antes de que las luces de WrestleMania brillaran sobre él, el ascenso a la fama de Khali se vio empañado por un trágico incidente del que muchos aficionados ni siquiera llegaron a enterarse. Antes de su fama en la WWE, Dalip Singh Rana, nombre real de Khali, se curtió en el circuito independiente de Estados Unidos. En 2001, mientras entrenaba con APW en California, Khali participó en lo que se suponía que era un combate de entrenamiento rutinario con Brian Ong, un aprendiz de 27 años. Ong ya había sufrido una conmoción cerebral en una sesión de entrenamiento anterior, pero al parecer el personal de APW le animó a seguir luchando a pesar de todo. Esa decisión resultaría fatal. Durante el combate, Khali ejecutó un movimiento estándar conocido como Flapjack, una maniobra aparentemente básica en la que un luchador levanta al otro y lo deja caer sobre su estómago o pecho. Sin embargo, combinada con el traumatismo cráneoencefálico que Ong había sufrido anteriormente y que no había sido tratado, la maniobra le provocó una segunda conmoción cerebral que le causó una grave inflamación cerebral. Brian Ong se desplomó poco después y falleció trágicamente. Las consecuencias fueron devastadoras. La familia de Ong demandó a All Pro Wrestling por negligencia, alegando que no habían velado debidamente por el bienestar de Brian y que, de forma irresponsable, le habían permitido luchar mientras seguía lesionado. El tribunal le dio la razón, concediendo a la familia de Ong $1,3 millones por daños y perjuicios. Aunque el Great Khali no fue considerado personalmente responsable en la demanda, el incidente le marcó. A partir de ese día, su nombre siempre estaría ligado a una tragedia, una muerte accidental ocurrida dentro del ring. El Great
Khali siguió adelante y acabó uniéndose a la WWE, donde nunca se reconoció públicamente el incidente. Mientras que algunos fans admiran su carácter más grande que la vida y su eventual inducción al Hall of Fame de la WWE en 2021, otros todavía recuerdan que su carrera temprana estuvo marcada por una muerte en el ring. Una muerte que, aunque accidental, sigue siendo un sombrío recordatorio de los peligros que acechan tras el telón de la lucha libre profesional. La siguiente historia debería formar parte de cómo salir impune de un asesinato. En unos segundos entenderá por qué. En el mundo de la lucha libre profesional, pocas muertes han proyectado una sombra más oscura y misteriosa que el asesinato de Bruiser Brody, y el hombre en el centro de todo es el también luchador José González, también conocido como Invasor Inc. Era el 16 de julio de 1988. Luchadores de todo el mundo se habían reunido en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, Puerto Rico, para un evento del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entre ellos estaba Brody, un pendenciero imponente y salvaje, con fama de ser intenso en el ring y difícil entre bastidores. Pero nadie podía predecir cómo acabaría aquella noche. Según varios testigos presenciales, entre ellos el también luchador Tony Atlas, Brody fue llamado por José González a una zona de duchas entre bastidores. Pocos minutos después, un grito espeluznante retumbó en los vestuarios. Atlas diría más tarde que corrió a buscar a Brody agarrándose las tripas, susurrando que González le había apuñalado. De hecho, la autopsia reveló más tarde que Brody había recibido 2 puñaladas en el abdomen, una de ellas de 20 centímetros de profundidad, que le había atravesado el hígado. A pesar de los múltiples testimonios que señalaban directamente a González, las secuelas fueron poco menos que surrealistas. La investigación fue torpe desde el principio. La policía no interrogó inmediatamente a los testigos clave, muchos de los cuales abandonaron la isla antes de que se les tomara declaración. El arma del crimen desapareció misteriosamente y, sorprendentemente, José González no fue detenido de inmediato. Cuando finalmente fue acusado, el juicio se retrasó. Cuando se celebró en julio de 1988, muchos de los luchadores estadounidenses que habían estado presentes, incluido Atlas, nunca fueron llamados a declarar. Al no poder pagar su fianza de $120,000, fue enviado a prisión, pero su abogado consiguió que le absolvieran, y González alegó defensa propia, argumentando que Brody le había amenazado y que temía por su vida. El jurado se tragó la historia. En enero de 1989, González fue absuelto de todos los cargos. A día de hoy, muchos en el mundo de la lucha libre creen que nunca se hizo justicia. El nombre de Bruiser Brody perdura en documentales, homenajes y discursos en el Hall of Fame, pero el hombre que acabó con su vida siguió luchando durante años en Puerto Rico, en gran medida protegido por el sistema jurídico y la política de lucha libre de su país. El asesinato de Bruiser Brody sigue siendo una de las mayores injusticias de la lucha libre, y José González está considerado como parte del Hall of Shame. Hemos hablado de luchadores que mataron fuera del ring e incluso de uno que se salió con la suya en el vestuario, pero este siguiente caso sucedió justo dentro del círculo cuadrado, 2 veces. Ox Baker no era el típico luchador profesional, de complexión corpulenta, calvo y con un siniestro bigote que enmarcaba su mirada amenazadora. Parecía un villano de dibujos animados, pero lo que realmente le hacía aterrador no era solo su aspecto, sino su infame movimiento final, el Heart Punch. Un movimiento que, en la historia y en la vida real, resultó fatal. La primera muerte relacionada con Ox Baker se produjo en 1971 durante un combate por equipos en Nebraska. Baker asestó su temido Heart Punch a Alberto Torres. Días después, Torres murió en el hospital. Aunque la causa oficial de la muerte fue la rotura del apéndice, el hecho de que falleciera tras el Heart Punch hizo que los aficionados y los promotores insistieran en la relación. Fuera real o casual, la asociación se mantuvo. Solo un año después, la leyenda del letal remate de Ox Baker se ensombreció aún más. En 1972, durante un combate con el luchador Ray Gunkel, Baker volvió a lanzar su Heart Punch. Tras el golpe, Gunkel se desplomó en el ring y murió. La autopsia reveló que había sufrido un infarto masivo, supuestamente causado por la obstrucción de las arterias y una comida copiosa antes del combate. Pero, una vez más, el momento en que se produjo el Heart Punch bastó para que el nombre de Baker
Baker quedara grabado en la historia de la lucha libre como el de un hombre cuyo movimiento final podía llegar a matar. Entonces, ¿fue realmente el asesino? Aunque ninguna de las dos muertes dio lugar a cargos criminales, añadieron un aura de notoriedad al personaje de Ox Baker que definiría toda su carrera. Los promotores se apoyaron en el mito. El público creía de verdad que el puñetazo al corazón era letal. Provocó auténticos disturbios, el más famoso en Cleveland, cuando los aficionados saltaron las barricadas e irrumpieron en el ring después de que Baker matara a un rival durante un combate. Ox Baker se apoyó en el caos, sacó el máximo partido a su reputación de asesino, protagonizando películas de bajo presupuesto y realizando salvajes promos, una de las cuales incluía la ya legendaria frase: "Me encanta hacer daño a la gente". Pero tras las bravuconadas y el argumento mortífero, había un hombre que simplemente se vio atrapado en el momento de la tragedia en 2 ocasiones. Tanto si se cree que fue una coincidencia como una maldición, el nombre de Ox Baker sigue provocando escalofríos entre los aficionados a la lucha libre de la vieja escuela, porque en su caso, el movimiento no era solo un gimmick, se convirtió en una leyenda escrita con sangre. ¿Se te ocurre algún luchador que haya cometido un crimen y haya pasado desapercibido que no hayamos mencionado en este vídeo? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.